Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de charla. Mi nombre es Narda Cristabel. Antes de iniciar, agradecería desactiven sus micrófonos con el fin de evitar cualquier interrupción a nuestros ponentes y de esta manera todos los participantes podamos comprender los temas que se han de tratar. En esta ocasión, el estudio García Cusquén, Consultores Asociados, se complace en ofrecer la charla de procedimiento acelerado de refinanciación concursal, o en sus siglas PAR, una medida a favor de las empresas ante la crisis económica actual. Con el fin de enfrentar la pandemia del COVID-19, nuestro gobierno decretó un estado de emergencia sanitaria y una serie de medidas de aislamiento e inmovilización social que han tenido como consecuencia el cese forzoso e intempestivo de las diferentes actividades económicas. Es por ello que las empresas han visto reducidos o eliminados sus ingresos, lo cual ha generado el incumplimiento de sus obligaciones de pagos, afectando a sus trabajadores, proveedores y demás acreedores. Para hacer frente a esta situación, nuestro gobierno, mediante decreto legislativo número 1511, crea el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, como su nombre lo dice, hacer eficiente los procesos concursales. En ese sentido, hemos considerado importante realizar un análisis legal sobre este decreto. Por ello, en esta oportunidad contaremos con las ponencias de las señoritas Vivian García Coronado y Victoria Sedano, quienes nos explicarán una introducción de la PAR, el reglamento de los procedimientos, los requisitos y otras consideraciones. Asimismo, invitamos a todos los participantes a ir enviando sus preguntas o dudas que tuvieran del tema a lo largo de las ponencias, ya que las mismas serán resueltas al final de esta. Sin más preámbulo, con ustedes, nuestra asesora legal, Vivian García. Muchas gracias, estimada Narda. Efectivamente, voy a hacer una breve introducción, ¿no?, de lo que es este nuevo procedimiento denominado PAR. Y voy a abordar tanto la norma concursal, los procedimientos que establece ella, ¿no?, los cuales, tal y como voy a explicar más adelante, en realidad no son de mucha utilidad, sobre todo en esta coyuntura actual de crisis económica originada por el COVID-19, ¿no? Y todo ello nos llevará a tratar sobre ese nuevo PAC, este nuevo procedimiento que ha sido establecido y considerado como ideal para aquellas empresas deudoras que tienen problemas de liquidez actualmente. Entonces, empezamos. Vamos a partir de la base. ¿Qué entendemos nosotros por sistema concursal? Bien, este es un sistema que prevé procedimientos administrativos de crisis de empresa. Me explico. En toda relación comercial va a existir un acreedor, un deudor. Pasa que hay situaciones que hay deudores que tienen una condición normal u óptima. Eso quiere decir que van a poder hacer frente, van a poder cumplir con todas las obligaciones que tienen con todos sus acreedores. Pero también los hay deudores que no tienen una solvencia necesaria para afrontar todas sus obligaciones, todas sus deudas, ¿no? Y en este caso, no van a tener un solo acreedor, sino que hay una concurrencia de acreedores. Y todos esos acreedores van a querer cobrar sus créditos, ¿no? Y en este escenario vamos a ver de que hay acreedores que tienen cierta desventaja frente a otros. Entonces, es aquí en donde aparece el derecho concursal, ¿no? Aparece para evitar justamente que exista una depredación, ¿no?, de todo el patrimonio íntegro del deudor por parte de acreedores que tienen ventaja sobre otros, para que todos puedan ver cobrados sus créditos. Entonces, lo que va a hacer es crear, ¿no?, establecer una regulación adecuada, ¿no?, del cobro adecuado de los créditos por parte de todos los acreedores. Y para ello el sistema concursal ha establecido dos procedimientos. Dos procedimientos, me refiero a anteriores al PAR, ¿no?, que ha sido establecido este año. Entonces, esos procedimientos son el ordinario y el preventivo, que buscan, básicamente, tal y como pueden visualizar, buscan propiciar un ambiente de negocio adecuado, mediante el cual el deudor y sus acreedores puedan llegar finalmente a una solución efectiva del cobro total, ¿no?, de todas las
acreencias, ¿no? Y todos los acreedores puedan cobrar, básicamente eso. Y bueno, este sistema concursal va a tener como base la Ley General del Sistema Concursal, Ley 27809. Han existido ciertas modificaciones en realidad importantes, tanto en el 2008 y en el 2015, y ya voy a mencionar más adelante por qué por qué estoy mencionando en este momento, por qué las indico, ¿no? Tenemos el Decreto Legislativo 1050, el Decreto Legislativo 1189. Asimismo, este sistema concursal se guía por directivas, precedentes de observancia obligatoria, que son emitidas por la autoridad concursal, que vendría a ser Indecopi. Y por tratarse de procedimientos administrativos, va a tener una aplicación supletoria, la LEPAJ, el TUDO de la LEPAJ. Bueno, ya que estamos hablando de Indecopi, ¿no? Que como dije es la autoridad concursal, cabe resaltar aquí que es el árbitro, ¿no? Del desarrollo de todos estos procedimientos administrativos concursales, quien va a velar por la legalidad y el cumplimiento de estas normas. ¿No? Y bueno, Indecopi tiene 3 sedes en realidad, 3 sedes descentralizadas, solamente en Loreto, Arequipa y Cusco, y bueno, su sede central que vendría a ser Lima. Las instancias dentro de estos procedimientos concursales, tenemos que la primera es la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, y la segunda, el tribunal, que vendría a ser la sala especializada en materia concursal. Bueno, ahora sí vamos a ver los procedimientos concursales antes del PARC, que vendrían a ser el procedimiento concursal ordinario y el procedimiento concursal preventivo. Vamos a hablar sobre sus características, ¿no? Brevemente el trámite en sí, y diferencias y algunas similitudes, para así poder hablar de por qué, ¿no? Cuál es la razón de que se creó este nuevo procedimiento denominado PARC. Bien, sí tenemos el procedimiento concursal ordinario. Este se va a aplicar a aquellos sujetos que se encuentran en una situación de crisis manifiesta, ¿no? En este procedimiento, lo que va a hacer la Junta de Acreedores es dilucidar entre 2 opciones. O sea, van a decidir el destino del deudor, entre reestructurar la empresa o liquidarla, ¿no? Y bueno, este procedimiento va a poder ser solicitado tanto por el deudor o por el acreedor, debiendo cumplir ambos ciertos requisitos, ¿no? Dependiendo de quién lo solicite. Por ejemplo, si es el deudor, los requisitos son que más de 1/3 del total de sus obligaciones se encuentren vencidas impagas por un periodo mayor a 30 días calendario, asimismo que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, es decir, de la diferencia de esto, que el importe sea mayor al 1/3 del capital social pagado. Y si este procedimiento lo solicita el acreedor, entonces deberá cumplir con el requisito de que tenga créditos exigibles vencidos, no pagados dentro de los 30 días calendarios siguientes a su vencimiento, y que en su conjunto superen las 50 OITs. La estructura, las etapas son básicamente las mismas, tanto en este procedimiento ordinario como en el preventivo, así como en el nuevo procedimiento concursal en realidad. Entonces tenemos el inicio del procedimiento, la evaluación, publicación, reconocimiento de créditos, y una posterior convocatoria e instalación de junta de acreedores. Tal y como se puede observar en el presente esquema, ¿no? Tenemos que inicia a solicitud del deudor, en este caso, ¿no? Quien va a tener que cumplir con todos los requisitos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces el deudor lo que va a hacer es presentar una propuesta, ya sea de reestructuración o liquidación, y lo que va a hacer Indecopi, la primera instancia, como ya mencioné, la Comisión de Procedimientos Concursales, lo que va a hacer es realizar una verificación de sus estados patrimoniales, si cumple todos los requisitos o no. Una vez admitida esa solicitud, se va a declarar el concurso y posteriormente se va a publicar. ¿Para qué? Básicamente para que los acreedores, ¿no? Para que los acreedores tomen conocimiento de este procedimiento que se va a iniciar, ¿no? Y puedan presentar una solicitud para que se les reconozca sus créditos. En este punto quería señalar qué créditos son pasibles, ¿no? De reconocimiento en este procedimiento.
Aquí van a ser pasibles de reconocimiento todos los créditos, ya sean laborales, ¿no? Teniendo como acreedores tanto a los trabajadores, extrabajadores, créditos alimenticios, tributarios, así sea el acreedor, la SUNAT, o puede ser la municipalidad, o el Seguro Social de Salud, créditos comerciales, créditos previsionales. ¿Por qué resalto esto? Porque justamente aquí yace uno de los criterios diferenciadores, ¿no?, del nuevo procedimiento concursal. Ya explicaré más adelante por qué. Continuamos. Se convoca la Junta de Acreedores, se instala esta, y lo que van a hacer estos acreedores es decidir sobre el destino del deudor, como ya lo dije, una reestructuración o una liquidación. Si la empresa es viable, vamos a hablar de una reestructuración. Si la empresa no lo es, entonces la Junta de Acreedores lo que va a optar por una liquidación. La reestructuración es básicamente reprogramar las obligaciones, establecer, determinar una nueva forma de pago, ¿no? Y para ello se va a establecer un plan de reestructuración. Aquí la empresa va a seguir funcionando, a diferencia de lo que pasa en la liquidación, ¿no? A menos que se decida por una liquidación en marcha, que es básicamente que se disuelve la empresa, desaparece esta, pero que continúan las operaciones, continúa operando. Bueno, algo que quería resaltar en este procedimiento es que existe la posibilidad de que la Junta de Acreedores decida, en caso opte por la reestructuración, tenga que decidir mantener o remover la administración de la empresa por parte del deudor. Es decir, hay una desposesión de la administración, ¿no? Y en el caso de la liquidación, lo que se hace es designar un liquidador, el cual va a vender o disponer con el fin de que con este resultado se pueda llegar a cobrar todos los créditos por parte de todos los acreedores. Bueno, ¿cómo concluye la reestructuración? Básicamente con el pago total de las obligaciones, es decir, si se cumple con ese plan de reestructuración que ha sido aprobado. En caso no se cumpliese o este fuera inviable, entonces el paso siguiente sería la liquidación. Liquidación que nos lleva a una extinción del patrimonio. Y en este procedimiento puede que se dé el caso que la empresa vaya a una quiebra, ¿no?, de corresponder. Que esto quiere decir de que se ha agotado absolutamente todo el patrimonio, pero aún así hay deudas todavía por saldar. Este es el mismo esquema, pero a solicitud del acreedor, la misma etapa, ¿no? Como pueden apreciar, el mismo resultado, los mismos temas que van a elucidar la Junta de Acreedores. La única diferencia pues sería de que, obviamente, si lo inicia, si esa solicitud del acreedor, lo que se va a verificar no es el estado patrimonial, ¿no? No se verifican los requisitos del deudor, sino del acreedor. O sea, se verifican los créditos. Se emplaza el deudor, se apersona, y dependiendo de la actuación que realice se declara o no el concurso. Y lo demás ya antes he explicado. Bien, pasamos al procedimiento concursal preventivo. Último procedimiento que vamos a explicar antes de hablar del parque. ¿En qué situación se encuentran aquí los deudores? Aquí los deudores no van a estar ante una crisis económica manifiesta, ¿no? Más bien van a estar en una situación de pre-insolvencia. Aquí los deudores van a percatarse de que posiblemente no van a cumplir con sus obligaciones, ¿no?, con todas sus obligaciones. Entonces, hay una anticipación a esa crisis manifiesta. ¿Y qué es lo que va a hacer este deudor? Lo que va a hacer es acogerse a un procedimiento concursal preventivo. Su mismo nombre lo dice: prever, prevenir, anticiparse, ¿no? Entonces, en este procedimiento, a diferencia del procedimiento concursal ordinario, lo que va a dilucidar la Junta de Acreedores es un solo tema: aprobar o desaprobar el Acuerdo Global de Refinanciación, una propuesta que ha sido presentada por el mismo deudor. Entonces, hasta aquí, ¿quién puede presentarlo? El deudor, pero obviamente con un requisito. El requisito sería que no más de 1/3 de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un periodo mayor a 30 días calendario. Y
no tener pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, es decir, la diferencia de esto, su resultado no sea mayor al tercio del capital social pagado, lo cual se condice con esta situación en la que se encuentra el deudor de preinsolvencia. Y ese sería el esquema del procedimiento concursal preventivo. Las mismas etapas: inicio, verificación, publicación, instalación y convocatoria de junta de acreedores, con la diferencia, como ya dije, que lo único que van a tener que hacer es aprobar o desaprobar el acuerdo global de refinanciación. Aquí hay que resaltar que si desaprueban el acuerdo global de refinanciación, el 50% de los acreedores van a tener la posibilidad, van a poder determinar de que vayan directamente a un procedimiento concursal ordinario, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que otra vez vas a tener, bueno, va a haber la posibilidad de que la Junta de Acreedores se decida por liquidar o reestructurar, ¿no? Y como ya dije, en la reestructuración, una posible desposesión de la administración de la empresa por parte del deudor, ¿no? Y por el contrario, si se aprueba y se cumple, se concluye el procedimiento concursal preventivo. Si se aprueba este acuerdo y se incumple, automáticamente queda resuelto el acuerdo y también concluye el procedimiento concursal preventivo. Bueno, hasta este momento hemos hablado sobre ambos procedimientos, ¿no?, anteriores al PARC, el ordinario y el preventivo, ¿no? Procedimientos que en realidad no escapan de críticas. Básicamente la crítica es de la duración que toma, ¿no?, la duración y el tiempo de estos procedimientos, son muy largos. Por ejemplo, para resolver la solicitud se demoran entre 4 a 6 meses, y específicamente en el procedimiento concursal ordinario de la solicitud a la Junta de Acreedores podrían demorar tranquilamente 365 días. Entonces, esto nos hace preguntarnos si realmente estos procedimientos establecidos con anterioridad son ideales, ¿no?, sobre todo en esta coyuntura actual de crisis económica generada por el COVID-19. Es que no es sorpresa para nadie, ¿no? O sea, el estado de emergencia nacional ha desprovisto de liquidez a muchas empresas, ¿no?, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, llevándolas al borde de la insolvencia, ¿no? Consecuencia que es evidente, pues, porque si yo tengo una empresa, ¿no?, que está paralizada, ha paralizado sus operaciones, no obtiene ingresos por más de 50 días, y encima hay que sumarle que tiene que pagarle a sus trabajadores, tiene que pagar servicios, tiene que pagar el alquiler, pagar préstamos, obviamente ello nos va a llevar a un estado de falta de liquidez y una posible insolvencia, ¿no? Es por eso que el Estado ha promulgado el Decreto Legislativo 1511, el cual establece este nuevo procedimiento que vendría a ser el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, que tiene básicamente un objetivo: que ante este impacto, ¿no?, generado por el COVID-19, tanto las empresas deudoras como el acreedor puedan negociar, ¿no?, y llegar a una refinanciación de sus obligaciones, una reprogramación de sus obligaciones. Y aquí lo importante, y que puede ser un criterio diferenciador, ¿no?, de los otros procedimientos, con los otros procedimientos, es su objetivo, ¿no? Justamente lo que busca este nuevo PARC, y está establecido así en el Decreto Legislativo 1511, es proteger a las empresas, reprogramar las obligaciones, evitar que caiga en una insolvencia, evitar la pérdida de negocios, empleos, ¿no?, y obviamente asegurar el cobro de los créditos y la continuidad de los pagos, ¿no?, en la economía nacional. Cuando digo que es importante este objetivo, justamente es porque vuelve a ser objeto de protección la empresa, ¿no?, con este nuevo procedimiento, con este nuevo decreto legislativo. ¿Y por qué digo vuelve? Porque en la formulación original, ¿no?, de la Ley General del Sistema Concursal, sí existía la defensa del acreedor, y además de esto existía la permanencia, ¿no?, se protegía la permanencia de la empresa. Pero con la modificación del 2008, modificación que ya mencioné al inicio de esta ponencia, con esta modificación
se suprime, ¿no?, la protección de la permanencia de la empresa. Entonces, vemos que va a velar por la empresa y no solamente por los acreedores en esta oportunidad del sistema concursal, y lo cual, como dije, vendría a ser un criterio diferenciador, ¿no?, que yace justamente en el objetivo. ¿Habría alguna similitud, semejanza, ¿no?, entre este nuevo procedimiento concursal con los anteriores procedimientos? Bueno, la respuesta es sí, y justamente está relacionado con el objetivo, ¿no? Bueno, las diferencias están relacionadas con el objetivo. Entre las similitudes, tenemos que se asemeja mucho al procedimiento concursal preventivo. Entre esas similitudes tenemos que ambos procedimientos son a solicitud del deudor preinsolvente, que tienen como único tema dilucidar en la Junta de Acreedores un plan para refinanciar las obligaciones, para reprogramar. Y que en caso de incumplimiento de este plan, este quede automáticamente resuelto. Entonces, ¿cuáles son esas novedades que aporta ese nuevo procedimiento concursal, a diferencia de los procedimientos ya existentes, ¿no? Básicamente serían las siguientes. Como dije, responden al objetivo, que es un procedimiento más rápido. Justamente responde a esta crisis económica generada por el COVID-19. Es un procedimiento temporal, va a estar vigente solamente hasta el 31 de diciembre de 2020. Solo te vas a poder acoger a este procedimiento una sola vez, es virtual, no va a haber una desposesión de la administración, tal y como sucede en el procedimiento concursal ordinario, y también existe esa posibilidad en el preventivo si es que se desaprueba el pre. Otra de las diferencias es, como ya dije, no someterse al procedimiento concursal ordinario por desaprobación del pre, ¿no?, lo cual sería evidentemente una ventaja, porque nadie quiere que te liquiden la empresa, o a lo mejor que la administración de esta pase a otra persona y no al titular en sí de la empresa, ¿no? Otra diferencia sería la exclusión de reconocimiento de algunos créditos. Todas estas diferencias van a ser tratadas cabalmente y a fondo en la siguiente ponencia. Básicamente, abro aquí la pregunta, ¿no? Y es algo que muchos se cuestionan en realidad sobre este nuevo PARC, sobre este origen, ¿no? Básicamente es que ¿por qué ha sido necesario? ¿Por qué han creado este nuevo procedimiento si bien pudieron haber modificado el procedimiento concursal preventivo? Porque, como ya lo dije, hay muchas similitudes, ¿no? Y lo mejor hubiese sido, quizás, que lo mejoraran, que lo hicieran más eficiente, y que no sea solamente temporal, que no solo te puedas acoger hasta este fin de año, ¿no?, sino que a partir de ahora así sean los mecanismos en este procedimiento, ¿no? Pero bueno, así lo ha regulado el Estado, ¿no? Ya veremos sus particularidades, ¿no?, algunas consideraciones a tratar, que se verán más a fondo en la siguiente ponencia. ¿A quiénes se les va a aplicar este PARC? Se les va a aplicar a las personas jurídicas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y aquí también se ha incluido las asociaciones que realicen actividad empresarial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se van a excluir a las personas naturales, a las sociedades conyugales, las asociaciones indivisas, realicen estas o no una actividad empresarial. Ahora, las que sí se les aplica este procedimiento, quienes sí se pueden acoger deberán estar domiciliados en el país, que se hayan visto afectados por el impacto del COVID-19, ¿no?, lo cual es obvio porque es un procedimiento extraordinario, ¿no?, una respuesta ante esta crisis generada por el COVID. Y esta afectación obviamente se va a tener que probar. Además, van a tener que cumplir con las condiciones que están previstas en el reglamento. Entre las exclusiones también están entidades que integran la estructura del Estado, administraciones privadas de pensiones, las personas que forman parte del sistema financiero y del sistema de seguros. En cuanto al periodo de acogimiento, yo ya adelanté, ¿no?, de que se podrán acoger solamente hasta el 31 de diciembre del 2020, y como dije, justamente porque este procedimiento busca combatir los efectos económicos, ¿no?, del COVID.
La autoridad competente va a ser básicamente la misma. Primera instancia, Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI. Segunda instancia, el tribunal, la sala especializada en materia concursal. Y bueno, el decreto legislativo hace una precisión en cuanto a la aplicación supletoria, ya lo había mencionado, y también se aplica en este parco, obviamente, que por ser un procedimiento administrativo, se le va a aplicar supletoriamente el tubo de la LPAG. Pero especialmente las normas del procedimiento concursal preventivo. ¿Por qué? Porque tiene ciertas similitudes, su estructura es la misma, como dije, buscan, la Junta de Acreedores lo único que va a dilucidar es entre aprobar o no una refinanciación de obligaciones. Entonces se va a guiar supletoriamente de esta. Muchas gracias, ese es mi aporte el día de hoy. Muchas gracias, Vivian, por tu contribución a esta charla. Antes de continuar, les invitamos nuevamente a todos los participantes a ir enviando sus preguntas o dudas que tuvieran del tema, las mismas que serán resueltas al final de las ponencias. A continuación, con ustedes, la abogada Victoria Sedano, quien continuará con la exposición. Buenas tardes con todo el público en general en esta presente charla. Yo voy a complementar un poco lo que ya estaba señalando mi compañera Vivian en el tema de las características de este proceso acelerado, el mismo que ha sido promulgado recién este año. Entre las características que hemos considerado importantes es la temporalidad. Es decir, va a existir un límite para este procedimiento. No va a ser permanente. Culmina el 31 de diciembre del presente año. Asimismo, el único objetivo que va a tener el PARC es aprobar el plan de refinanciamiento empresarial. Ese plan de refinanciamiento empresarial va a permitir reprogramar deudas impagas y evitar la insolvencia de la empresa. Va a ser preventivo porque va a buscar la negociación entre el acreedor y el deudor, hasta evitar que esta empresa deudora llegue a una liquidación y desaparezca en el mercado. La idea es salvar a la empresa. Entonces va a buscar que se prevenga el tema de la liquidación. Tiene carácter excepcional porque solamente se pueden acoger una sola vez. Si has presentado una solicitud y esta fue declarada improcedente, ya no vas a poder volver a acogerte o a solicitarla ante INDECOPI. También va a ser 100% virtual todo el proceso para acogerse, el reconocimiento de créditos, el acogimiento al PARC, junta de acreedores, todo va a ser virtual. Y también se van a habilitar mesa de partes de INDECOPI de forma virtual y vas a tener que colocar tu correo electrónico y tu número de teléfono para las notificaciones respectivas. Asimismo, la ventaja de este PAR es que no se va a perder el control de la empresa en la administración, es decir, la junta de accionistas y los socios van a seguir continuando con sus actividades normales de la empresa. No va a haber un desapoderamiento como suele ocurrir en el preventivo y también en el ordinario. Esto va a ser positivo para aquellas empresas que tal vez tengan el temor de que se va a perder el control. Es por eso que este PAR es muy recomendado. Asimismo, tiene una duración aproximada de 65 días hábiles, con prórroga 39 días más en caso hayan impugnaciones. Es por eso que se le da la característica de acelerado. Usualmente los otros procedimientos duran un año, año y medio aproximadamente. Adicional a esto, el reglamento ha establecido qué condiciones son las que se van a tener que cumplir para poder acogerse a este PARC. Una de las condiciones es estar clasificado en el sistema financiero con la calificación de normal o con problemas potenciales. Normal, estar al día en los pagos, problemas potenciales, si te atrasaste fuera de tiempo, pero luego cumpliste con el pago, el sistema te bota esa calificación automáticamente. Asimismo, si no tienes clasificación, que en 12 meses antes al acogimiento hayas estado dentro de una clasificación normal, por así decirlo, no en pérdida. Asimismo, que no estés dentro de un procedimiento concursal, ya sea preventivo o ordinario, en proceso, o sea, que ya había iniciado. Tampoco estés en un supuesto de reducción del patrimonio de empresa, es decir, que no tienes que tener pérdidas acumuladas.
Asimismo, tampoco encontrarse en causales de disolución de la Ley General de Sociedades. Este par va a contar con 4 etapas importantes a seguir. Hemos clasificado cada etapa. Yo voy a hablar en cada etapa en sí, qué consiste, características y los plazos a seguir, los plazos que se deben cumplir. Entramos en la primera etapa, que es el acogimiento al PAR. En esta primera etapa, la empresa deudora que tiene los problemas financieros, para acogerse, lo que va a hacer es presentar una solicitud de acogimiento a Indecopi, que va a ser la entidad competente, como ya lo mencionó mi compañera Vivian. Y ahí también se tienen que cumplir ciertos requisitos. En el formato que se va a presentar Indecopi, debe ir un resumen ejecutivo detallado, claro y conciso también, cómo es que la crisis de tu empresa ha sido originada por el impacto del COVID. Es decir, se tiene que anexar todos los medios probatorios que puedas, detallarlo bien, y si fuera posible, de la mano con contadores, con abogados, para que puedan ver el tema financiero y también el tema legal en este resumen ejecutivo. Asimismo, te piden un estado de situación financiera, de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Toda esta documentación contable va a permitir identificar la situación contable económica de la empresa, ¿no? Asimismo, va a ver si hubo una variación en el patrimonio o movimientos de efectivo, va a identificar en qué han sido utilizados estos, por ejemplo, ya sea para actividades de operación, inversión o financiamiento. De igual forma, tienes que detallar toda la relación de obligaciones, incluyendo el nombre de acreedor, monto adeudado por capital, intereses y gastos. Y también una declaración jurada señalando, ¿no?, que tu representante legal tiene las facultades suficientes, que la información es veraz y el origen de la crisis se debe al COVID. En este proceso concursal acelerado se le está dando una importancia a la declaración jurada. O sea, es el instrumento legal idóneo en estos casos, ya que va a ser un procedimiento totalmente virtual y requerir información que tal vez sea imposible de conseguir en estos tiempos no es prudente, no va a ser prudente. Asimismo, en caso no tengas esa documentación en esta primera etapa, Indecopi te va a pedir que lo subsanes dentro de 2 días, bajo procedimiento igual de declarártelo inadmisible. Ahora, una vez presentada toda esa información, Indecopi va a revisar toda la información que tú has presentado y va a ver si cumples con todos los requisitos de admisibilidad, con los formatos de Indecopi que ya están publicados en la página web de Indecopi, que cumplan con toda la documentación que te he exigido. Ya. Y una vez que sí estés dentro, sí califiques, te va a emitir una resolución que te admita trámite tu solicitud. Y asimismo va a disponer que esa resolución que admita trámite sea publicada en el boletín concursal de Indecopi. Este boletín concursal es importante porque te va a generar unos efectos a favor del deudor que ya se van a ver más adelante. Igual, en caso tu solicitud sea denegada, la vas a poder apelar dentro del plazo de 15 días. Asimismo, al ser un trámite rápido, están sujetos al silencio administrativo negativo. Es decir, que si no te responden dentro del plazo de los 5 días, ten por denegada ya tu solicitud y tú ya puedes ejercer tu derecho a impugnar dicha denegatoria. Ahora, continuemos con qué efectos trae la publicación del inicio del PAR en el boletín concursal. Te va a suspender todo tipo de obligaciones que tú tengas hasta el momento. Es decir, todas las que tú tengas pendientes de pago a la fecha de publicación del inicio del PAR se suspenden automáticamente. Asimismo, te van a proteger el patrimonio, es decir, autoridades ya no van a embargar, ya no van a trabar medidas cautelares a tu patrimonio, es decir, por ejemplo, SUNAT. Asimismo, tampoco es pasible de ser objeto de ejecución forzosa y una ejecución judicial, extrajudicial de los bienes tal vez por garantías que tú te hayas acogido, ¿no?, con una empresa acreedora. Asimismo, va a ser un trámite preferente al PAR, porque en caso la empresa deudora quiera iniciarte un proceso concursal ordinario y tú ya lo has solicitado el PAR, se va a dar preferencia al PAR y la otra solicitud se va a declarar improcedente.
Asimismo, es importante mencionar, ¿no?, que la entidad calificada también está prohibida de realizar actos que perjudican al acreedor. Tú como empresa deudora no puedes actuar de mala fe en perjuicio del acreedor, ¿no?, que te está dando esta oportunidad para que tú puedas refinanciar tus obligaciones. Por ejemplo, actos que tú incurras, difusiones, absorciones, escisiones que reduzcan activos de la empresa o quieras pagar de manera anticipada deudas que no están vencidas, celebrar contratos igual fuera del giro de negocio de la empresa. Todas estas son actos dolosos y los acreedores pueden también demandar la nulidad, la ineficacia concursal. Ahora, estos efectos van a ser temporales igual hasta que se apruebe o desapruebe el plan de refinanciamiento empresarial, que ya lo vamos a tocar más adelante. Ahora pasamos ya a la segunda etapa, el reconocimiento de los créditos y su trámite. Acá ya entran a tallar los acreedores. A las personas que tú les debes, acá ellos ya van también a ejercer su derecho de reconocimiento de crédito. Antes de detallar el trámite del reconocimiento, voy a detallar un poco las características que hemos considerado principales e importantes de este proceso, de esta etapa. Los créditos entran acá comprendidos en el reconocimiento de créditos, todos los que hayan sido hasta la publicación del concurso, ¿no? Hasta que se haya publicado en el boletín concursal, todos estos créditos entran dentro de este reconocimiento de créditos. Se va a regir por el principio de impulso de procedimientos concursales, es decir que solamente van a ser reconocidos aquellos créditos que el deudor, que el acreedor ha solicitado ante Indecopi. Asimismo, se va a premiar al acreedor diligente, porque en caso tú presentes tu solicitud fuera del plazo que te da Indecopi para acogerte, te la van a declarar improcedente por extemporáneo. Es importante acá porque participar dentro del plazo, porque esa constancia de crédito que te va a dar Indecopi a ti como acreedor te va a permitir tener derecho a voz y voto en la junta de acreedores para que tú puedas aprobar el plan de refinanciamiento. Eso ya se va a ver un poco más adelante en qué consiste, pero es importante ser un acreedor diligente, ¿no? No van a ser acá reconocidos los créditos laborales, de consumo y también aquellos vinculados al deudor. Todos esos créditos no se van a poder tramitar en Indecopi en mesa de partes virtual. Tampoco entran los acreedores vinculados ya en la decisión o aprobación del plan de refinanciamiento empresarial. Ahora pasamos a los plazos y a los requisitos, ¿no?, que te piden para poder acogerte. Acá, para poder acogerte en la junta de acreedores, debes también presentar una solicitud, ¿no?, de reconocimiento de créditos dentro del plazo de 10 días hábiles de publicado el boletín concursal. Una vez que ya acepten a la empresa deudora que está dentro de este par, por así decirlo, ya los acreedores tienen que estar atentos igual porque esto se va a publicar en Indecopi, en la página web de Indecopi. Una vez esto, tienen 10 días hábiles para poder presentar su solicitud de acogimiento, de reconocimiento. Igual ellos van a tener que cumplir con los formatos establecidos que ha puesto Indecopi en su plataforma. Y también, nuevamente, la declaración jurada que ya hemos señalado que es muy importante en estos tiempos. Igual con facultades de representación, el vínculo que tenga con la empresa deudora y las características del crédito, origen, todo ello. Ahora pasamos a la otra parte. ¿Qué sucede ya cuando has presentado tu solicitud de reconocimiento de créditos? ¿Qué es lo que va a hacer Indecopi? Indecopi, si tu solicitud ha sido aprobada, te va a emitir 2 documentos, dependiendo de la calidad, si es deudor o si es acreedor. En caso sea deudor, la empresa deudora le van a notificar la resolución de todos los acreedores que se han acogido a ese proceso para reconocimiento de créditos y los montos reconocidos. Eso le ponen de conocimiento al deudor. Ahí él va a saber quiénes son los acreedores a los que yo debo que están dentro, que han solicitado su derecho a reconocimiento. También a las deudores se les va a dar una constancia de crédito reconocida a su favor. Esta constancia de crédito, como ya hemos dicho, es su boleto de participación para la junta de acreedores, donde va a tener voz y voto. Ambas resoluciones también son impugnables dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días hábiles. Ahora, ¿qué pasa con los créditos tributarios? Muchas empresas y también personas están cuestionando si es que estos créditos tributarios forman parte del PARC.
La ley, el decreto legislativo no los ha excluido como sí lo ha hecho con los créditos laborales y de consumo. En este caso, los créditos tributarios también formarían parte del PARC, donde SUNAT va a tener derecho a voz y voto en las juntas, incluso de acreedores, porque también va a solicitar su reconocimiento de créditos ante Indecopi. Va a incluir obligaciones tributarias exigibles. Asimismo, igual se va a suspender todas el ejecutor coactivo no va a poder ejecutar ninguna cobranza coactiva, se va a suspender todo ello. Va a entrar también, se va a provisionar la deuda contingente, que es la que se encuentra en fraccionamiento, en apelación o en impugnaciones en sede tributaria. Igual forma, el Código Tributario lo señala, ¿no?, como una disposición complementaria final de que las deudas tributarias se van a sujetar igual a acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores. En este caso, si se aprueba el plan de refinanciamiento empresarial, SUNAT va a tener que también dar preferencia a ese plan de refinanciamiento, ¿no? Y el cronograma que se ha establecido en ese programa, en ese plan. Bueno, si bien los créditos tributarios van a entrar dentro de este PARC, también tenemos la figura de fraccionamiento con aplazamiento, que podría sustituir a este PARC en caso sean deudas tributarias, ¿no? Dentro de los beneficios de los fraccionamientos tenemos que pueden ser hasta por 6 meses, abarca un mayor número de deudas tributarias igual, tiene el plazo máximo de fraccionamiento son 72 meses, en caso quiera proyectar sus deudas a largo plazo para el cronograma. La tasa de interés mensual del TIN es 80% para el que se encuentra en el Código Tributario y para el Decreto Legislativo 1487 va a ser de 40%. Este decreto legislativo, si bien es nuevo, aún no está implementado porque aún no publican el reglamento, pero se puede tener una base, una noción, ¿no? Pero igual se tendría que ver el caso en específico, porque en caso hayan deudas altas que se quieran fraccionar, la cuota de acogimiento suele a veces también ser alta, ¿no? SUNAT también se quiere proteger en ese aspecto. Y si pierdes el fraccionamiento por alguna causal que hayas incurrido, SUNAT automáticamente ejercería la facultad coactiva para cobrar dichas deudas. Es por eso que se tiene que ver en sí cada caso en concreto y ver qué este procedimiento le va a convenir más, ¿no? Si es un PARC para mis obligaciones tributarias o si es un fraccionamiento. Bueno, ahora pasamos ya a la tercera etapa, que ya es la Junta de Acreedores. ¿Y quiénes son los que vamos a formar la Junta de Acreedores? Aquellos que hayan obtenido su reconocimiento de créditos, como ya se mencionó anteriormente. El plazo para convocar a la Junta de Acreedores va a ser 20 días hábiles después de haberte otorgado tu reconocimiento, es decir, tu boleto de participación. Después de esos 20 días, ya Indecopi convoca a la Junta de Acreedores. Eso va a ser igual con boletín concursal, ¿no? La publicación en boletín concursal. Tiene como único punto de agenda la aprobación o desaprobación del PRE, que ya les he dicho que es el plan de refinanciamiento empresarial. Ahora, importante, ya si bien la Junta de Acreedores se va a llevar 20 días después de tu reconocimiento de créditos, el deudor, la empresa deudora, tiene que enviar su plan de refinanciamiento empresarial ya elaborado, ya estructurado debidamente a la comisión dentro de los 5 días hábiles después también de notificado el reconocimiento de todos los créditos, de la resolución que tengan a todos los acreedores. 5 días después. Por eso es que hemos considerado que el tiempo que se da también es un poco reducido, limitado, 5 días para poder elaborar todo un PRE. Es por eso que se sugiere que lo tengan incluso elaborado ya con anticipación, antes de cogerse al PAR, ya que es un proceso acelerado. Una vez si el deudor lo va a remitir a la comisión de Indecopi por correo electrónico, pero va a tener también que copiar con copia a todos los acreedores para que cada acreedor igual vaya analizando qué contiene el PRE, ¿no? Y ya en la Junta de Acreedores puedan realmente llegar a un acuerdo, estudiar bien ese plan. Ahora, para el quórum, para que una junta ya esté instalada válidamente, que también va a ser de forma remota, es decir, virtual, se deben participar acreedores reconocidos, como ya se dijo, aquellos que tengan su boleto de reconocimiento, que representen más del 50% del total de créditos reconocidos. Con más del 50% ya se daría por instalada una junta.
En los otros procedimientos concursales, ya sea ordinario o preventivo, te piden el 66.6%. Ahora, para poder aprobar y tomar un acuerdo como mayoría, ¿cuánto es el voto que te piden? Te piden un voto favorable que sea también superior al 50% de total de creencias reconocidas para tomar una decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión? La aprobación del plan de refinanciamiento o la desaprobación de dicho plan, que es el único punto de agenda. Acá también te sugieren el más de 50%, ¿no? En el otro, para los otros procedimientos igual el 66.6%. Acá también en esta junta de acreedores también participa el notario y sus funciones también son muy importantes aquí. Va a participar también de forma remota, es decir, de forma virtual, va a conducir la junta y también va a verificar, por ejemplo, la instalación del quórum, cumplimiento de decisiones, también va a verificar, va a levantar el acta que también va a ser de forma digital y solamente él la va a poder firmar, la va a firmar y va a tener que remitir el acta que se ha llegado en acuerdo en esa junta junto con una grabación a la comisión. Tiene que enviarlo todo de manera electrónica, por correo electrónico. Ese va a ser el rol en este caso de un notario, de forma virtual y ya no de forma presencial. Ahora pasamos ya a la cuarta etapa, que es la aprobación del plan de refinanciamiento empresarial. Como ya les he dicho, el plan de refinanciamiento empresarial, que se suele llamarle el PRE, es el objetivo en sí del PARC, ¿no? Ese es el objetivo, aprobar o no el PRE, el plan de refinanciamiento. Hemos considerado características importantes de este PRE. Como ya se dijo, es una propuesta que tiene la empresa deudora para refinanciar el pago de todos los créditos generados hasta la publicación del PARC, ¿no? Hasta la publicación que transmiten al PARC. Este PRE también va a ser obligatorio para la empresa deudora como para todos los acreedores, incluyendo aquellos que no lograron tener su voz y voto porque se presentaron fuera del plazo o no han podido ser reconocidos, como los laborales, de consumo, los vinculados. Va a ser obligatorio para todos en caso se apruebe. Asimismo, si la empresa deudora no cumple con ese cronograma de pagos establecido en el PRE, ¿qué sucede? Queda automáticamente resuelto, sin necesidad de que Indecopi pueda pronunciarse o algo. Simplemente queda así resuelto y los acreedores ya van a poder ver la forma en cómo te cobran, ya sea embargándote de forma judicial, y ellos verán la forma en cómo te cobran, por no haber cumplido ya con el cronograma de pagos que realmente correspondía. En los requisitos de este PRE se debe cumplir bajo sanción de nulidad y colocar todos los créditos reconocidos, los que no han sido reconocidos como los laborales, de consumo, los de vinculados, y también todos los que consten en el estado de situación financiera de la empresa. También te piden que coloques a los créditos contingentes. ¿Cuáles son? Los que se encuentran en judicializados, en demandas o en impugnaciones administrativas. Esos son los créditos contingentes, ¿no? Bueno, acá también te señala pues que tienes que colocar igual a los laborales, a los de consumo y todos los devengados hasta la fecha de publicación del PARC. También tienes que establecer el tratamiento y cronograma de dichos pagos por acreedores. ¿Cómo va a ser el pago de cada acreedor? Acá en el crédito laboral no van a perder su derecho a pago. Es más, tienen mayor ventaja los laborales y los de consumo pese a no haber tenido derecho a voz y voto. Para los laborales se va a destinar un 40% de todos los ingresos que haya tenido la empresa en el año. Un 40% se va a destinar al pago de esos créditos. Y para el consumo va a ser un 10% y el 50% que quedaría en saldo ya sería para todos los créditos que han sido reconocidos y han presentado su solicitud de reconocimiento. Es por eso que si bien laborales no participan dentro de ese proceso, no presentan su solicitud los trabajadores, sí tienen el derecho a cobro y un 40%. En tu plan de refinanciamiento, tienes que también colocar la tasa de interés aplicable. Es decir, qué tasa de interés le va a convenir también a la parte acreedora, tal vez por el plazo de que yo coloque mi plan de refinanciamiento, ¿no? ¿Qué interés es el ideal, no? También en solicitud de acreedores, ya sea mayor a 30%, ellos
pueden también designar un supervisor para que vea que se está cumpliendo el pre, ¿no? Pero ese contrato del supervisor ya es a costo de los acreedores, ellos van a tener que pagar ese servicio. La empresa deudora ya no lo paga. Ahora, este pre también es susceptible de ser impugnado, tanto por la parte acreedora o por la parte deudora, ¿no? Igual el plazo de impugnación son 15 días, se va a resolver en 10 días igual, pero en caso tú seas un acreedor que hayas estado de acuerdo, que no hayas estado de acuerdo y quieras impugnar el resultado de esa aprobación del PRE, tienes que haber dejado constancia en la Junta de que quieres ejercer tu derecho a impugnación y que no has estado a favor de ese acuerdo para poder impugnarlo. En caso no lo hayas hecho, no vas a poder ejercer tu derecho de impugnación. Ahora pasamos a la parte de conclusión del proceso, de conclusión del PARC. ¿Cómo concluye ya este PARC? Como ya se señaló inicialmente, el objetivo del PARC era aprobación o desaprobación del PRE, ¿no? Entonces, ¿cómo concluye? Si es que se aprueba el plan de refinanciamiento o se desaprueba. En caso se apruebe el plan de refinanciamiento, van a tener que ser respetados todos los acuerdos con los cronogramas de pago ya establecidos por todas las partes. Se va a emitir igual una constancia digital de aprobación del PRE. Dicha constancia va a tener que ser inscrita en registros públicos del lugar del domicilio de la parte deudora, ¿no? Y en caso se desapruebe el PRE, porque no llegó al voto mínimo requerido o no estaban de acuerdo con ese plan de refinanciamiento, ya acá culmina incluso los efectos de protección a tu patrimonio, ya pueden exigirte el cobro, y asimismo ellos van a ver las formas de cobranza respectiva, ¿no? Que le va a convenir a cada acreedor contigo. Ahora, como bien se dijo inicialmente, las declaraciones juradas son importantes en este procedimiento por ser virtuales. También te piden que no se presente información falsa, ¿no? O que no alteres información. Y porque si en caso fuera así, la entidad calificada Indecopy te puede declarar de oficio la nulidad, ¿no? Ya sea del PARC y también del PRE, en caso de haya sido aprobado. Igual, en caso hayas presentado información falsa, la administración también puede imponerte infracciones administrativas, que suelen ser, dependiendo de la UIT, son montos que ellos ya realizan su cálculo a imponer. Y en caso haya un delito, se vierta un delito por presentar alguna información, ellos también dan conocimiento al Ministerio Público para que ellos ya actúen de oficio. Bueno, ahora ya habiendo hablado un poco más del PARC en sí, en qué consiste el PARC, los procedimientos, requisitos que establece el reglamento o la ley, se le recomienda que antes de optar por este PARC, puedas la empresa deudora hablar con los encargados, ya sea el área contable, el área financiera, el área legal, ¿no? Proyectar, por ejemplo, decisiones empresariales, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, y ver si realmente este impacto de la crisis va a afectar la cadena de pagos, si es que va a ser imposible poder cubrir esos pagos para poder recién tomar la decisión de acogerse al PARC. Por eso siempre tiene que estar debidamente asesorada, ¿no? Por especialistas para llegar a tomar una decisión de este tipo. Asimismo, se pide que se negocie con cada acreedor, con el que se tenga, ¿no? Ver la tasa de interés, que mantenga cada crédito, la mora que se va a pagar, ¿no? En caso me retrasen en los pagos, y ver tal vez si me conviene, en vez de un PARC, un préstamo financiero para poder cubrir esas deudas, ¿no? Ya va a depender en sí del caso en concreto, ¿no? Cada caso es distinto y cada empresa va a tener que evaluar, ¿no? En sí, qué le va a corresponder. Y como conclusiones que hemos considerado, se rescatan en este caso que la protección de la empresa vuelve a ser uno de los objetivos más importantes, ¿no? Del sistema concursal. Ya no se va a buscar la liquidación, la pérdida de la empresa en el mercado, sino que se busca la protección de la empresa. Es por eso que no hay ni una opción acá a liquidar la empresa. Simplemente apruebas o no, ahí nomás culmina. Es una ventaja de este proceso. Va a ser todo de forma virtual, cosa que nunca se ha visto en los demás procesos concursales, porque siempre ha sido presencial, incluso hasta un poco lento, ¿no? Porque los laborales, al apersonarse, tienen que también coordinar con el Ministerio de Trabajo y todo eso lleva tiempo.
Es por eso que se suelen demorar los procedimientos concursales. Se te suspenden obligaciones de pago y también te protegen el patrimonio cuando en caso te acepten el PARC. Los créditos laborales y de consumo no entran en reconocimiento, no tienen derecho a voz y voto, pero sí tienen derecho a cobro. También el PRE va a contener un cronograma de pago y tratamiento de toda la deuda, de toda la deuda, ¿no?, de la empresa en sí. Se tienen que colocar todos los créditos reconocidos. Bueno, entonces, esto es todo lo que he podido rescatar de este par. He considerado las cosas muy importantes que tal vez les pueda servir a ustedes como clientes, como empresas, como asesores. Y bueno, sin nada más que decir, gracias. Muchas gracias, Victoria, por la información brindada. A continuación, haremos lectura de las preguntas que se han ido realizando por medio de esta plataforma. Bien, la pregunta número 1 es, ¿una medida para ayudar a las empresas podría ser dar mayor libertad económica? La pregunta la contestará nuestra asesora legal, Vivian García. Bien, gracias. Esta pregunta en realidad no está relacionada con este nuevo procedimiento concursal, ¿no? Porque ya se explicó de que no va a llegar a la liquidación, ¿no? Justamente lo que se quiere es evitar la insolvencia y lo único que va a dilucidar la Junta de Acreedores es la refinanciación de las obligaciones, una reprogramación. Pero vamos a contestarlo. Entonces, para empezar, este escenario de liquidación se va a ver solamente en el procedimiento concursal ordinario y en caso se desapruebe el acuerdo global de refinanciación o se incumpla este acuerdo aprobado, vamos a entrar en un procedimiento concursal ordinario en donde existe esta posibilidad de liquidación. Bien, entonces, en cuanto a la pregunta, el proceso para disolver y liquidar una empresa va a estar al amparo de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y esto va a tener que cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos van a ser el acuerdo de la Junta General de Accionistas, nombrar un liquidador, ¿no?, tal y como ya se explicó, 6 publicaciones, 3 en el peruano y 3 en otro diario. Asimismo, inscribir este acuerdo, la liquidación de los activos, el balance final y la solicitud de la extinción. Asimismo, la quiebra judicial, en caso el balance final sea negativo y queden acreedores pendientes de pago, ¿no? También, como último requisito, es la baja definitiva del rubro. Cabe resaltar, pues, ¿no?, que la disolución y la liquidación es un proceso que va a tener como finalidad el lograr que una empresa salga, pero ordenadamente, del mercado. Entonces, concluyendo esta pregunta, ese trámite se va a realizar, ¿no?, bajo el amparo de la Ley General de Sociedades o la Ley de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? En realidad, la norma a utilizar va a depender mucho del caso en particular, ¿no? Por ello, es importante recibir una asesoría legal, ¿no?, contable también, adecuada a efectos de optar por la mejor opción. Muy bien, gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué procedimiento debo seguir para liquidar mi empresa? La pregunta la contestará Vivian García. Esa es la misma pregunta. ¿Cómo liquidar la empresa? Justamente ya hablé de los... A ver, la siguiente pregunta sería, ¿diferencia entre controller y oficial de cumplimiento? La contestará Victoria Sedano. Muchas gracias, Narda. Bueno, respecto a esta pregunta, si bien no es tan relevante en este tema que hemos puesto, bueno, es importante igual señalarlo, ¿no? La diferencia principal entre estas dos figuras es que para el controller te exigen más preparación, ¿no? Requisitos, preparación, experiencia. En cambio, para un oficial de cumplimiento va a poder ser cualquier persona. ¿Cuál es el rol de un controller en sí? Para que puedan tenerlo en cuenta, va a evitar situaciones de crisis financieras, inseguridad y desequilibrio en una empresa, y mayormente suele ser un contador, ¿no? Debe manejar números, y bueno, en la práctica podría llamarse un auditor de la empresa, eso es.
Pero para un oficial de cumplimiento simplemente va a vigilar el cumplimiento de programas, procedimientos internos y bueno, va a tener que comunicar alguna transacción sospechosa. Es lo que le correspondería a un oficial de cumplimiento. Esa podría ser una diferencia principal. Gracias, Victoria. La siguiente pregunta sería, ¿las empresas que no cumplen sus obligaciones con los bancos a raíz del COVID serán informadas? Bueno, la SBS por este periodo de emergencia ha dictado varias medidas a favor también de los clientes, ¿no? de los deudores. Una de ellas, por ejemplo, fue facilitar el pago de deudas, reprogramarlas por 6 meses, tanto para personas naturales y jurídicas, en este marco de emergencia. Estas medidas no van a constituir, conforme la SBS lo señala, una refinanciación de deudas ni tampoco un deterioro en la calificación crediticia, es decir, no vas a perder tu récord crediticio que mantienes en el plazo total que ellos han establecido, que son 6 meses. Es decir, o sea, pasados esos 6 meses podrías ya podría haber una afectación en tu calificación crediticia. Pero para esto, para que no te afecte tu récord crediticio, tienes que haber estado igual al día en los pagos al inicio de esta pandemia, ¿no? Eso podría ser. Ok, muchas gracias. La última pregunta que tenemos es, ¿puedo acceder a una empresa a este procedimiento si ya recibió el Reactiva 1 y 2, a acogerse al PARC? Bueno, la ley es clara y no ha establecido ninguna excepción para el tema de los créditos de reactiva, así tampoco como los que se han acogido a suspensión perfecta. Entonces nosotros consideramos que sí están incluidos, sí podrían ser incluidos dentro de este proceso, pero se tiene que tener en cuenta que si tú incluyes estos créditos de reactiva en el PRE, vas a modificar todo un cronograma de pagos establecidos ya con el Estado. Es por eso que puede que la entidad financiera igual quiera acelerar cuotas o aplicar garantía, ¿no? Que te ha colocado a ti como deudor. Por eso que se tiene que tener un poco de cuidado en este tema, porque la idea de un crédito reactivo ha sido un beneficio, ¿no? Entonces no convendría mucho llevarlo a un PARC. Esa podría ser la respuesta. Ok, muchas gracias, Victoria. Una medida para ayudar a las empresas podría ser dar mayor libertad económica. Esta pregunta la va a contestar Vivian García. Bien, bueno, tampoco es relacionado, ¿no? al PARC, ¿no? Pero bueno, respecto a esta pregunta, tendríamos que preguntarnos primero, ¿cuál es el modelo económico del Perú, ¿no? O sea, ¿cuál es el que rige? Y bueno, es efectivamente la economía social del mercado. ¿Qué implica esto, no? Un libre mercado con ciertos alcances y límites, en realidad, establecidos por el Estado, ¿no? Pero el fin es para que exista una actuación idónea y de esa forma no se pueda afectar a los consumidores, ¿no? También a otras empresas, ¿no? Para que haya una libre competencia, ¿no? Y eso lo establece la misma Constitución, en donde señala de que el mismo Estado va a ser el que va a facilitar, va a vigilar la libre competencia, ¿no? Y justamente lo que quiere evitar el Estado, ¿no? Y combate el Estado es toda práctica, ¿no? Que limite o abuse, ¿no? Hay un abuso de posiciones dominantes o monopólicas, entre otros supuestos en realidad, ¿no? Y ¿cuándo es que el Estado va a poder actuar, ¿no? Va a poder realizar una actividad empresarial? Lo va a hacer en realidad de forma subsidiaria, ¿no? Directa o indirecta, ¿no? Pero ello en realidad va a responder a un alto interés público, ¿no? O por una conveniencia nacional, ¿no? Entonces, en realidad yo considero que cada modelo económico es acogido por cada país basándose en realidad, basándose en la realidad de cada estado, ¿no? Entonces, si bien nuestra economía está regulada, como ya dije, con ciertos alcances y límites, ¿no? Y quizás esta situación no se ve en otros países, si bien pasa eso, en realidad es con un cierto fin, ¿no? En realidad responde a un fin. Pero si queremos que nuestra economía se recupere más rápidamente y se mantenga creciendo, ¿no? Luego a tasas más altas, se tendría que establecer un grado de libertad económica mucho más avanzado en realidad.
Sin embargo, hay gente que se aprovecha, ¿no? Por ejemplo, en este contexto sobre todo, ¿no? Por ejemplo, actualmente vemos que hay un acaparamiento de medicamentos, ¿no? Por el impacto del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado ante esto? Ante ello, el Estado ha considerado, ¿no? O considera controlar los precios, que en realidad hasta cierto punto es una medida errónea, sobre todo considerando que Perú tiene la costumbre de extender en el tiempo medidas que son temporales. Quizás una medida menos extremista podría haber sido, o puede ser, que el Estado distribuya los medicamentos interviniendo de manera indirecta, ¿no? Y sobre todo, como ya dije, respetando ese libre mercado. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, con el ejemplo que he señalado, lo que quiero en realidad decir es que quizás al menos en esta situación de emergencia, el Estado debería dar mayor libertad económica para que las empresas se puedan recuperar rápidamente, ¿no? Que es lo que se quiere. Pero en sí se tendría que ver en qué consistiría esta mejora de libertad económica, al menos en esta situación, sin crear, obviamente, un escenario que perjudique a los consumidores y a otras empresas. Bueno, ese sería mi aporte, ¿no? Recalcando siempre lo máximo que puede hacer el Estado, ¿no? Que debería intervenir, pero de forma indirecta. Bien, gracias, Vivian. La siguiente pregunta y última es, si la empresa inicia este procedimiento, ¿podría ser calificada en el sistema financiero como empresa con riesgo potencial? Esta pregunta la va a contestar Victoria Sedán. Disculpen. Muchas gracias, Narda. En el decreto legislativo 1511, justamente en la quinta disposición complementaria final, ellos te dice la ley y que pues, entidades bancarias y financieras no van a poder cambiar tu calificación que tengas de normal o con problemas potenciales una vez que te hayas acogido al PARC. Y ese proceso se va a suspender incluso mientras dure este procedimiento del PARC. Y si en caso se aprueba el PRE con el cronograma establecido, también tienes protección durante todo ese periodo de que estés acogido al PRE, ¿no? Todo lo que dure tu cronograma de pagos, las entidades bancarias no tienen la obligación de cambiar dicha calificación. Por eso que se va a mantener con esas calificaciones. Gracias. Disculpen. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, como siempre, por participar de esta charla. No se olviden que podemos seguir conectados a través de nuestra página web garciaycusquén.com.pe. También por nuestras redes sociales como LinkedIn y Facebook. Nos encuentran como Consorcio Empresarial García y Cusquén. Y por supuesto por nuestra plataforma de YouTube, que los invitamos a suscribirse si es que aún no están inscritos, pues mediante estos medios y del correo electrónico vamos a seguir dando conocimiento de nuestras futuras charlas. Si desean obtener certificado y material de esa charla, pueden comunicarse con nosotros a través del correo inscripcionesgc@garciaycusquén.com.pe o directamente con las personas que les han enviado el link de inscripción. Finalmente, si tu empresa desea o está evaluando acogerse a este procedimiento acelerado de refinanciación concursal u otros programas de financiamiento como el Reactiva Perú o FAEMIPE, no duden en contactarnos. Además, realizamos servicios legales, contables, financieros, tributarios y laborales. Comunícate con nosotros a través de nuestro administrador Elvis Solano, ya sea por el correo que les dejamos en pantalla o por nuestro número de teléfono. Doy por concluida esta charla. Nuevamente, gracias por su participación. Que tengan buenas tardes.